Bueno, vamos a continuar la segunda parte del cálculo de la dinámica, utilizando lo que sería la herramienta de elementos simbólicos de MATLAB. Entonces, vamos a calcular la energía cinética y la energía potencial del eslabón. Entonces, simplemente de aquí ya va a ser un poco más rápido porque ya tenemos la mayoría de los elementos calculados. Solo habrá que definir algunas cosas conforme vayamos avanzando. Pero en general ya igual definidas, ya no habría que mover mucho. Entonces vamos a comenzar por el cálculo de esta energía. Entonces quiere decir que la energía cinética del cuerpo va a ser igual a 1/2 de la masa del eslabón 1 por el producto, este producto vectorial de las velocidades lineales que ya hemos calculado del centro de masa de esta partícula, más 1/2 de la velocidad angular por el producto, este sí está adecuado, de lo que sería la cantidad de movimiento que presenta el eslabón. Entonces, vamos a meter el código. Entonces, vamos a establecer el encabezado para realizar ese cálculo, donde vamos a calcular la energía cinética de ese primer elemento. Requerimos definir la masa del cuerpo, la velocidad angular, esta ya la conocemos. Entonces, hasta aquí ciertos elementos ya están definidos. Entonces aquí sería m medios por, ahora sería poner el transpose del vector de velocidad del centro de masa 1 por sí mismo. Entonces queda esta parte. Nada más como ejemplo, este es un equivalente al producto punto entre ambos vectores. Entonces nada más para notar la diferencia, porque no es buena idea poner producto punto, muchas veces en los programas de cálculo formal. Vamos a ver cuál va a ser la diferencia. Entonces lo voy a calcular ahorita así. Entonces voy a correr esta sección. Es que lo puse, es dot, perdón. Es dot, no es cross, es dot. Entonces lo vuelvo a correr. Y bueno, aquí al adecuarlo simplemente tomó los elementos de este vector como algo escalar, pero las directivas del programa ya vienen por un hecho de que lo van a calcular de manera distinta. Está sacando el producto, pero aquí lo está haciendo en un orden de magnitud y nos está colocando una barra superior. Eso pasa generalmente en la mayoría de los programas de cálculo formal. Entonces, sí es un equivalente, por decirlo así, matemático, escribir de esta manera el producto punto, pero el detalle está en que no todos los programas, por la manera en que lo calculan, lo van a poder hacer justamente cuando estamos multiplicando el mismo vector. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces esto nada más lo puse aquí como un ejemplo. En realidad esto ya no lo vamos a ocupar. Ahora 1/2 de omega 1. Pero este va transpuesto. Entonces lo voy a tomar. Transpose por. Ahora sería el producto de esta matriz de inercia con respecto al centro de masa 1 por omega 1 de 1.
Entonces, lo que nos falta definir sería este elemento y verificar que este producto lo va a hacer adecuadamente. Ahora, esta matriz de inercia la vamos a manejar de manera general. Es decir, no vamos a definir una geometría en específica para el eslabón. Entonces aquí sí tiene una geometría específica donde la geometría del eslabón es prácticamente la de un prisma rectangular. Entonces esto no lo vamos a poner y lo vamos a escribir de manera más general acá. Entonces el único detalle que hay que tomar en cuenta es que para el caso de las matrices de inercia sobre el centro de masa, son matrices que son matrices diagonales. Entonces quiere decir que aquí vamos a tener una cantidad de inercia asociada con el primer cuerpo y los demás elementos que va a presentar este renglón van a ser nulos. Entonces aquí el primer elemento asociado para el segundo renglón va a ser nulo. Aquí en realidad va a estar relacionado con Y, que va a ser nulo. Entonces estos son nulos. Y estos están relacionados con Z. Entonces estos elementos hay que definirlos dentro del encabezado como elementos simbólicos. Ya lo demás no hay que definirlo porque ya está definido dentro del programa. Entonces voy a correr la sección y ya me da el cálculo de la energía cinética. Entonces esto está correcto. Y para tener la certeza, bueno, aquí sí ya no es comparable porque al definir una forma específica para el eslabón, sí altera el resultado del cálculo de la energía cinética. Entonces aquí no se parece porque ya está relacionado directamente con la geometría, pero es correcto. Entonces lo que sigue sería la energía potencial. Entonces los elementos de la energía potencial igual la podemos incluir dentro de este encabezado. Entonces, para el cálculo de energía potencial lo que vamos a requerir, un paso más para atrás, un paso más para atrás, y aquí está. Es la masa, ya está definida, un vector de gravedad y el vector de posición del centro de masa. Entonces, aquí vamos a establecer un vector de gravedad, lo voy a poner como G-B, vamos a definirlo acá también. Y la gravedad está actuando sobre Y, en este caso, sobre esta dirección y siempre va en sentido negativo. Entonces quiere decir que esto es 0, menos G. Entonces quiere decir que tenemos que definir aquí G, solita, 0. Es nuestro vector de gravedad. Y lo que sigue sería el vector de posición. El vector de posición con respecto a nuestra referencia energética que en este caso va a ser 0. Si ustedes, aquí nada más una aclaración, yo lo estoy colocando directamente con referencia a este nivel energético, pero estoy emitiendo una energía potencial activa que va a contener el eslabón. En este caso no me va a afectar el resultado porque es constante, pero sí, para ser más formales dentro de la ecuación, sí debería de agregarse. Es más, ahorita lo voy a dejar así. Entonces, de aquí, este vector de posición prácticamente
Lo podemos sacar para tener la misma estructura de aquí. Pero debe de venir de la transformación de 1 a C. Entonces voy a tomar esta y la voy a modificar. Entonces si yo me paro aquí me va a mostrar, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, como podemos ver, en la cuarta columna, los 3 primeros elementos, o los elementos de los 3 renglones, corresponden a la posición de ese centro de masa con respecto al sistema cero. Entonces ya tenemos la gravedad, el vector. Entonces U, la energía potencial del primer cuerpo, va a ser igual a menos la masa 1 por, y aquí igual como está puesto vamos a poner transpuesto el vector de gravedad por el vector de posición que acabamos de definir arriba. Si corro la sección, me debería de dar tanto la energía potencial como la energía cinética. Bueno, aquí tengo uno igual de más. Y ya. Es que escribí mal el vector de gravedad. Lo escribí como un renglón, no como una columna. Ahora sí. Y ya tenemos tanto la energía cinética como la energía potencial del primer cuerpo. Entonces, deben ser similares. Este signo menos se fue con el signo menos de la gravedad, con este. Entonces ahí está. Entonces, al igual que el anterior, simplemente en este caso sería del segundo. Y nada más hay que modificar los índices. Aquí ya no es necesario definir los vectores de gravedad. Entonces, para este 2, 2, K2, 1/2 de la masa 2 por 2 de 2, 1/2 de la velocidad. Este vector ya está de más. Ya lo escribimos arriba. Entonces aquí es 2. Aquí es 2. Aquí es 2. Y 2.
Entonces aquí sería del tercer eslabón. Tres. 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 Estos ya no hay que definirlos. 3. 3. 3. Y 3. K de 3, la masa del cuerpo 3. Omega 3 de 3. Igual este vector ya está definido. Entonces aquí sería 3. 3. 3. 3 y en energía de 3. Entonces la masa de 3 por este. Entonces ya con esto tendría todas las energías cinéticas relacionadas con el cuerpo. Entonces no vale mucho la pena simplificar, simplemente conviene usarlas así. En dado caso, la manera más adecuada de verificar que las operaciones están bien hechas es realizando un análisis de unidades. De tal manera que estas unidades que tenemos aquí nos tendrían que dar energía. Entonces simplemente lo que tendríamos que tener serían las unidades relacionadas con inercia son metros, son masa, kilogramos, o sea, masa por distancia al cuadrado, multiplicado por velocidad al cuadrado, nos debe de dar energía. Entonces aquí tenemos masa, longitud y velocidad al cuadrado. Entonces son ecuaciones que contienen múltiples elementos. Entonces esa es la manera con que se puede verificar. Entonces vamos a calcular el lagrangiano. Entonces una entrada de código, un encabezado y nosotros estamos utilizando para identificar el lagrangiano una letra lambda mayúscula. Entonces el planteamiento de las ecuaciones está justamente aquí. Entonces vamos a calcular esta operación. Entonces es lambda. Lo escribo con mayúscula para que sea no me acuerdo si es lambda o es gamma. Entonces ahorita se puede verificar. Bueno, aquí los tengo en capitales. Entonces es gamma. Entonces esta es gamma capital. No es lambda, es gamma
capital. Entonces, gamma, más para verificar que me está reconociendo como capital. Le voy a poner 2 veces, va a ser igual. Acá 1 más K2 más K3 menos. Entonces en este caso es U1, U2, U3. Y aquí también conviene hacer un break station. Entonces si lo estoy identificando como yo quería, con esta misma nomenclatura. Y ya tenemos el lagrangiano completo de este robot. Entonces de aquí tendríamos que aplicar la ecuación de Lagrange para calcular el par, tal cual. Entonces, esta ecuación pues es parte del principio de D'Alembert para sistemas en movimiento, y lo único que tenemos aquí son los efectos aplicados. Entonces, posiblemente en un futuro, si tengo un poco más de tiempo, subiré un video con el desarrollo de esta parte. Si no, pondré un video relacionado con esta. Entonces lo vamos a calcular por cada una de las juntas utilizando esta función, y vamos a formar el vector de pares. Entonces vamos aquí a hacer el cálculo de los pares. Igual lo voy a poner dentro de una sección diferente por la cantidad de operaciones que se puedan realizar. Ahora, para poder programar estas operaciones, primero hay que entender cómo se llevan a cabo las operaciones. Entonces, aquí lo que nos dice es que el par va a ser igual a la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad. Y a ese resultado le vamos a aplicar la derivada total. Quiere decir que vamos a derivar con respecto a cada una de las variables que están presentes dentro de la cadena cinemática del robot. En pocas palabras, las que están presentes dentro de estas ecuaciones. Entonces, plantearlo la primera vez igual podría resultar algo tardado, pero ya resultando, ya lo único que hay que hacer sería hacer un cambio dentro de los índices. Entonces, vamos a calcular el primer par. O mejor dicho, par de la primera junta. Y esta junta es la que está asociada con teta 1 con respecto a 0. Entonces, primero tendremos que calcular esta derivada parcial. Entonces, el cálculo del par lo vamos a realizar en dos partes. Entonces, primero sería el cálculo de esta derivada parcial. Entonces, para eso, me voy a auxiliar y voy a decir que este elemento va a ser igual, o lo voy a contener dentro de una D mayúscula
Y aquí sí lo podría poner así como de teta de 1 para estar auxiliado. Bueno, lo voy a poner así porque si no, no me va a reconocer después nada. Entonces, aquí igual el programa no diferencia entre derivadas parciales y derivadas ordinarias. Entonces aquí vamos a poner diferencial. En este caso sería el diferencial de gamma. Y le tenemos que decir con respecto a quién. Y aquí nos marca con respecto a la velocidad. Entonces sería teta dot 1. Y sería el resultado de esta derivada parcial. Si corro la sección, me da tal cual la derivada con respecto a esta velocidad. Que sería este elemento. Y hasta este momento no voy a simplificar nada. Entonces, sí es una ecuación bastante larga, pero es porque el movimiento de esta junta, en realidad lo que está haciendo es que está cargando al resto de los elementos. Ahora, también, dentro de esta parte, lo que debe de permanecer, deben de ser únicamente velocidades. Entonces ya lo tenemos, esta parte. Y ahora sería aplicar, esta sí sería como que la parte un poco más tardada, que sería la derivada total. Entonces de una vez, aquí vamos a calcular el par. Entonces este sería igual a tau, y lo voy a poner así como variable, de teta 1. Y esa sería nuestra variable. Y esto sería igual a... aquí el desarrollo es lo que va a costar un poco más de trabajo. Entonces... lo tengo desarrollado más abajo. Para no tenerlo que explicar demasiado. Aquí están los resultados de las energías cinéticas. Entonces... el lagrangiano sí ya no lo puse. Bueno, ya no llega aquí hasta aquí. Entonces aquí, antes de hacer la operación, voy a regresar a texto. Y bueno, de un programa anterior ya tenía el desarrollo. Entonces voy a agrandar la pantalla para mostrar cómo está planteado. Entonces, aquí tenemos ya calculado este argumento. Pero cómo se ve ya algebraicamente la aplicación de la derivada total. Bueno, se ve de la siguiente manera. Sería seguir la regla de la cadena de todas las variables. Entonces, tendríamos que derivar el lagrangiano con respecto a teta 1 y completar lo que sería la derivada. Después con respecto a teta 2 y completar la derivada. Después con respecto a teta 3 y complementar la derivada. En este caso yo tenía un cambio de longitud, en nuestro caso no iría, entonces esta parte no la voy a eliminar porque tendría que meterme dentro del código de LaTeX y la verdad es un código bastante largo para escribir eso. Entonces esto, por lo menos ignórenlo, y después tendría que derivar con respecto a las velocidades. Entonces lo derivo y lo completo con, en este caso, con la aceleración.
con respecto a la velocidad de la segunda junta y lo completo con su aceleración y así sucesivamente. Entonces, nosotros ya tenemos calculado el argumento de dentro. Simplemente tendríamos que derivar e ir sumando. Entonces, para seguir esa norma, y para finalizar el cálculo del lagrangiano con respecto a la variable de posición, que en nuestro caso sería teta 1 con respecto a 0. Entonces, esta no me lo voy a dejar aquí como una guía. En realidad no corresponde a la configuración de este robot, es aproximado. Pero como es muy parecido, lo voy a utilizar como guía. Entonces, de aquí tendría que sacar el diferencial. En este caso sería 1 con respecto a teta 0 con respecto a 1 por teta dot 1 más. Entonces, esto lo tendríamos que derivar tendríamos que hacerlo 3 veces. Seguiríamos derivando pero ahora lo vamos a derivar con respecto a teta 2 aquí le estoy aumentando 1, entonces aquí sería 1, 2. Entonces aquí 2, 3, y aquí sería 2, 3. Y tenemos esta parte de las velocidades. Ahora tendríamos que completar con la parte de las aceleraciones. Pero entonces tendríamos que definir las variables. Entonces, teta.1 ya está definido, pero el 2 puntos no. Entonces hay que definirlo acá. Una doble D. Este sería de esta. Entonces esto es luego lo complicado de utilizar la herramienta, que de repente ya se vuelve un problema de código, ya no un problema matemático. Entonces a mucha gente no le gusta eso. Simplemente no hay que perderse. Entonces esta no lo voy a escribir luego, lo voy a escribir abajo. O lo voy a escribir para modificarlo de uno por uno. En la parte de abajo. Entonces aquí sigue siendo la diferencial de pero va a ser con respecto a teta. Uno con respecto a 0. Y aquí pasaría a ser teta 2 puntos. Más. Dot. Aquí sería 1 con respecto a 2. De 1 con respecto a 2. Y aquí tendríamos que sería 3 con respecto a 2. Y tenemos nada más hasta aquí. Faltaría aumentarle la derivada. Sería menos la derivada de gamma. Porque aquí ya no es D, aquí es gamma directamente. De gamma con respecto a teta
Y en este caso sería 0 con respecto a 1. Y esto nos debería dar el par. Entonces, como les había mencionado, se vuelve un poco más complicado, nada más por las ecuaciones. Entonces aquí hacemos más operaciones. Lo que voy a hacer es que voy a correr la sección. Y me dice que D1 no lo reconoció. Porque lo definí como D teta 1. Bueno, entonces tomo este. Y nada más lo modifico. A ver. Me es más sencillo, mejor modificar al revés. Entonces aquí mejor quitar este elemento y este redefinirlo. Así tal cual. Teta. Entonces aquí nos propone siempre correcciones, pero siempre es mejor hacerlo a mano. Entonces es este. A ver, no me reconoce. Teta 2, 3. Sí, porque no lo definí aquí arriba en el encabezado. Aquí está. Pues borro este. Y ya me entregó el primer par. Entonces toda esta ecuación sería el primer par. ¿Se podría simplificar? Sí, en este momento no lo voy a hacer. Pero es muy común que en este tipo de modelos, simplemente que en nuestro caso básico de estudio, nos salgan ecuaciones de un gran tamaño. Eso no significa que el problema sea muy complicado, simplemente que se compone de muchas partes. Entonces, si ya tenemos esto calculado, lo que sigue es que calcular el resto de las juntas. El par del resto de las juntas. Y lo único que necesitamos es el puro código. A mi computadora ya le cuesta trabajo por la cantidad de elementos que contiene ya el programa. Yo creo que no lo copió. Nomás necesito hasta acá. Copiar. Pegar. Entonces aquí está. Aquí lo que a lo mejor conviene es poner una sección. Entonces aquí el cálculo de Lagrangiano.
Y ya, una sección. Entonces, en la segunda, todos con respecto a 1. Entonces aquí nada más habría que cambiar este por 2, este por 2, y estos se quedan igual. Entonces aquí vamos a calcular una de 2, y ahora la velocidad por la cual vamos a derivar va a ser 1 con respecto a 2. Entonces todo lo que pertenece en esta estructura del cálculo del par permanece igual, solamente vamos a modificar que en el lugar de que sea de 1, sea de 2. Y aquí sería con respecto a 2. Entonces nada más hay que checar. Ponemos donde siempre aparezca 2. Entonces aquí ya sería con aceleración. Y ya está completo. Entonces voy a correr esta parte. Calculó y me desarrolló el par. Una manera de comprobar de que las operaciones son correctas es que conforme nosotros vamos avanzando sobre el robot, los efectos que tienen que cargar las siguientes juntas van omitiendo la masa. Es decir, la primera junta deben de aparecer elementos relacionados con la masa 1, la masa 2 y la masa 3. Entonces, si revisamos la ecuación, tenemos masa 1, masa 2 y masa 3. Para la segunda junta, esta únicamente carga la masa 2 y la masa 3. Entonces tengo masa 3, masa 3, masa 3, masa 2, masa 3, masa 2, y ya no hay elementos con la masa 1. Cuando calculemos el último par, ya únicamente debe aparecer la masa 3. Ahora, también es muy posible que las ecuaciones nos estén apareciendo de este tamaño porque no he aplicado ninguna operación de simplificación. No es importante hacerlo hasta ahorita en este nivel. Lo más importante sería hacerlo ya cuando vamos a sacar la ecuación general. Entonces, aquí ya se repitió. Entonces, en el otro puse un break, aquí también voy a poner un break. Entonces, por cada cálculo de par estoy poniendo un break. Para que se den una idea de por qué le está costando trabajo a la computadora, es porque estamos utilizando esta cantidad de variables. Y están guardadas dentro de la memoria. Entonces las está mandando a llamar y las está ejecutando. Es por eso que le está costando trabajo ya en este momento a la computadora terminar el cálculo del modelo. ¿Qué sería lo recomendable? Hacerlo en partes. Yo como lo estoy haciendo todavía de manera continua, como lo estaba desarrollando, por eso es que se está tardando, y eso que la computadora está adecuada para llevar este tipo de procedimientos. Entonces también sean cuidadosos
yo les aconsejo que en su caso, cada vez que modifiquen una operación, salven, para que no tengan ese problema. Entonces aquí sería la tercera junta. Y de la misma manera modificamos los elementos. Y de hecho estos ya los podríamos simplificar. Pero como lo estamos corriendo por separado, conviene dejarlos dentro de ese encabezado. Entonces aquí, T3. Ahora vamos a derivar esto con respecto a θ2 con respecto a 3. Igual incluso ya podríamos omitir esto. Lo voy a dejar nada más como guía. Tau de θ3 y lo mismo. Donde aparece θ2 vamos a modificarlo por un 3. Esta vez sí mejor lo voy a hacer más despacio. Al fin más despacio es más rápido. Y aquí, en esta parte, aquí tendríamos que derivar gamma con respecto a θ3 con respecto a 2. Voy a salvar y voy a correr la sección. Entonces ya tengo el par. De hecho sí hay elementos que se pueden simplificar, pero como les dije, ahorita no estoy interesado en hacerlo. Bueno, también porque está saliendo de este tamaño las ecuaciones, porque yo al colocarle un valor cualquiera del centro de masa lo estoy arrastrando. Si ustedes revisan en algunos libros de texto, lo que ustedes van a encontrar es que este valor de x3 generalmente se pone o se toma en consideración de que el centro de masa se encuentra a la mitad del eslabón. Podemos hacer esa simplificación ya cuando tengamos nuestro modelo completo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos conforme a lo que nosotros tenemos que cumplir dentro de la presentación? Entonces, el planteamiento estaba en esta lámina. Entonces ya tengo este ya lo calculamos, ya calculamos cada par y ahora tendremos que conformar este vector. Conformando ese vector, ahí sí ya calcularíamos la distribución del modelo dinámico del robot. Entonces aquí lo vamos a poner como un encabezado y en una sección. Entonces vamos a conformar el vector de par. Y en este caso el vector de par vamos a poner como tau. Y este tau va a ser igual a un vector conformado por tau de θ1, tau de θ2, tau de θ3. De hecho, sería muy torturante. Generalmente los principiantes les gusta. Generalmente ver el tamaño del vector que vamos a obtener. Y de hecho lo hice mal. Porque aquí debe ser punto y coma para que lo entienda como vector. Ahora sí está bien. Entonces, este sería el vector de par. Y tiene estos elementos de simplificación.
tiene 22. Si yo le pidiera al programa que lo simplificara, se va a tardar mucho tiempo. Ahora, ¿por qué se da esto? Por la propia naturaleza del problema. ¿Por qué? Porque entre más en robótica, entre más se generalice un modelo, más complejas, bueno, no más complejas. Bueno, sí, complejas sí, es la palabra adecuada, la vuelvo a retomar. Se vuelven más complejas debido al tipo de relaciones que hay. Entonces, una manera de presentarlas es simplificar mediante algunas consideraciones. Yo estoy haciendo una consideración en específico tomando en cuenta que el centro de masa se encuentra justamente sobre los ejes X, pero podría tener cualquier otra posición. Y eso aún así nos llevaría a que tendríamos más elementos. Entonces, para cuando se tienen problemas así y ecuaciones tan grandes, generalmente lo que se hace es generar una distribución. Simplemente una distribución es agrupar elementos en matrices y en vectores con el fin de poder analizar de manera más precisa los elementos que conforman un problema, que sería la ecuación dinámica general. En este caso no es tan general porque únicamente tenemos los efectos asociados con la masa, los internos, que serían los relacionados con las aceleraciones, los relativos, que serían los efectos de este vector de Coriolis, y los externos por la gravedad que afectan esta parte. Entonces vamos a calcular esta distribución, que está compuesta por una matriz de inercia, donde aquí simplemente vamos a formar una matriz que nos describa todas las inercias rotacionales o lineales asociadas con el problema. En este caso todas son rotacionales por el tipo de juntas. Y estas van a estar modificadas directamente por el cambio de velocidad. Es decir, el cambio en la cantidad de movimiento de los eslabones mientras se mueven, mientras el robot hace una tarea. El siguiente vector nosotros lo vamos a marcar como V. En la mayoría de los libros también los usan como C, pero nosotros como V, porque el vector C también ya lo tenemos en un uso específico para un vector de restricciones cinemáticas. Entonces, este vector en realidad va a depender de la configuración del robot, al igual que la matriz, y de las velocidades lineales que se van a transponer por efectos relativos. Es decir, como nosotros estamos viendo a este sistema a partir de este elemento, los movimientos relativos que va a haber entre los eslabones nos van a generar la apreciación de cambios de velocidad. Pero en realidad, esos cambios de velocidad únicamente se van a deber porque estamos fuera, en un nivel de observador fuera del eslabón. Y los otros son directamente asociados con la gravedad. Entonces, eso significa que vamos a tomar a nuestro vector que tenemos y lo vamos a diseccionar en partes. Entonces, lo primero que vamos a calcular sería la matriz de inercia. Entonces, aquí, esta sección nada más, déjenme acuerdo cómo la puse, planteamiento del modelo dinámico. Entonces, aquí sería el cálculo de inercia. Y primero vamos a calcular cada una de sus columnas, que va a estar asociada con la aceleración de cada junta. Entonces, primero entonces vamos a calcular bueno, hice algo que no debía. Volví a correr. Entonces aquí meto código. Simulación. Entonces voy a tener una M asociado con teta 1 para la primera junta. Es decir, la inercia que tiene que mover la primera junta, la inercia que tiene que mover la segunda junta y la inercia que tiene que mover la tercera junta. Y el vector
de Coriolis y el vector de gravedad. Y aquí lo que me está faltando es la matriz de inercia en general. Entonces, como siempre, definir la primera función es lo más tardado. Entonces aquí vamos a utilizar el comando de substitute. Déjenme acuerdo cómo era. Ok, el comando es subs. Entonces, el que vamos a sustituir va a ser del vector tau. Y ahora vamos a poner un conjunto. En realidad son dos conjuntos. Entonces abrimos corchetes y vamos a poner todas las variables que tenemos acá. Pero esencialmente las que son relacionadas con velocidad y con aceleración. Entonces vamos a poner primero las que están relacionadas con aceleraciones. Entonces, una de las ventajas de no haberme detenido es que ya las tengo registradas en el sistema, entonces ya me ayuda eso un poco más. La aceleración de la junta 1, de la junta 2, teta dot de la tercera junta. Lo que sigue serían las velocidades, teta dot 1, 0, teta dos de 3 y teta dot 3. Y vamos a agregar como variable la gravedad. Entonces, esos serían nuestros elementos viejos y la lista por los que los vamos a sustituir. Entonces, para no perder ningún elemento, me los voy a llevar para acá. Entonces, como únicamente queremos conocer los elementos que están asociados o que se van a ver afectados por el cambio en la aceleración de la primera junta, los demás los vamos a volver nulos o los vamos a desaparecer al sustituir estos valores por 0. Y también nos quitamos la gravedad. Y únicamente lo que queremos es conocerlas en orden de magnitud. Entonces esta velocidad la vamos a volver a unitaria. Y bueno, creo que sí conviene también poner esto en una sección, para no estar calculando todo este rollote. Ahora sí ya se vuelve importante calcular por secciones. Y esta sería la inercia que experimentaría la primera junta. Entonces tiene algunos elementos simplificados, ya no se ve tan grande como la otra ecuación. Y por lo menos lo podemos dejar así. Entonces vamos a hacer lo mismo para cada columna de la matriz y para cada vector. Entonces, como son seguidos, aquí sería de 2 y ahora lo que hacemos es eliminar los efectos de la aceleración. Llevamos para la segunda. Para la tercera, entonces este lo elimino y lo vuelvo unitario. Y ahora formo la matriz de inercia general. Dos.
Teta 3. Entonces la voy a correr con los resultados y me pone la matriz de inercia. ¿Cómo saber si esta matriz de inercia es correcta? Bueno, la matriz de inercia de un robot es una matriz simétrica, generalmente positiva. Si no se dan cuenta, aquí lo que aparece son los elementos inerciales y como tal aparecen los elementos simétricos. Entonces, por ende, ya podemos entender que prácticamente esta matriz está calculada de una manera adecuada. Porque me aparece masa por distancia al cuadrado. Entonces son unidades congruentes con la inercia que se presentaría. Posteriormente, ya que lo tengamos, podríamos hacer una comparación a lo mejor con lo planteado dentro de algún, ya dentro de un libro, pero eso podría ser una tarea que mejor convendría dejárselas. Entonces ya con esto tengo mi matriz de inercia. Y de aquí, ¿qué es lo que me faltaría? Voy a tomar también esta estructura. Y ahora sería el vector de efectos de Coriolis. En este caso no voy a separar. Ay, ahí no era. Era aquí. Los efectos de la aceleración por separado. A veces sí se hace. Tiene su razón porque permite analizar otras cosas. Pero en este caso, como es algo introductorio para el modelo dinámico, que ya tomó pues bastante tiempo, también este video lleva para 1 hora. El otro casi también es de 2 horas. Pero ya prácticamente vamos a acabar. Entonces aquí vamos a desaparecer los efectos de la aceleración y únicamente nos vamos a quedar con efectos de velocidad angular. Bueno, aquí sí me falta nada más algo. El vector Q2 puntos. Entonces aquí sería code. Bueno, lo voy a definir arriba para no tener que escribir cosas 2 veces. Sería Q dot doble punto. Nada más para que aparezca. Entonces aquí tendríamos que definir el vector. Y aquí sería teta. 2 puntos. El vector teta. 2, 3. Ahora voy a correr hasta que termine de la parte de abajo. Entonces aquí, ahora me voy con los efectos de la primera velocidad. Entonces aquí es teta dot 0,1, teta dot 2, 3 y teta dot 3. El último elemento lo dejo en 0 porque es relacionado con la gravedad y el vector de gravedad. Entonces el vector de gravedad, una entrada de código, sería G de Q igual esa estructura. Ahora, no me interesan los efectos de la velocidad. Y y agrego la gravedad.
ahora sí puedo volver a correr la sección y ya tendría todos los elementos del vector. Entonces ese sería el vector de aceleraciones, nuestra matriz de inercia. El vector de efectos de Coriolis y el vector de gravedad. Hay una forma de simplificar esto, sí la hay. Entonces voy a poner aquí comprobación. Caso 1. ¿Por qué le pongo caso 1? Porque lo voy a comparar con un elemento conocido. Entonces aquí, encabezado 1. Igual voy a hacer un break. Y aquí no voy a definir grandes cosas. Lo que voy a hacer aquí directamente en el código, voy a llamar directamente al comando de sustituir. MQ. Y en este caso, ¿cuál es la variable que nos está metiendo ruido? Bueno, la variable esencialmente que nos está metiendo ruido sería la variable asociada con la ubicación en el centro de masa. Entonces, si yo lo ubico a la mitad, debería de obtener cuando menos los pares asociados o las consideraciones que vienen aquí. ¿Quién tiene un ejemplo similar en el libro Las ecuaciones de John Craig? Entonces, aquí voy a sustituir x a cada una de estas x, por ejemplo. Entonces tengo x1, x 2, 3 y x c3. Y vamos a decirle que, por ejemplo, en el caso de este, queremos que el centro de masa se encuentre justamente a la mitad del eslabón. Bueno, para cada uno. Entonces voy a salvar. Voy a correr la sección. Y me pone este resultado. Nada más que aquí, este ya me lo puso más pequeño. Pero en realidad pasamos de tener 19 elementos a definir a solamente 7. ¿Se podría hacer más? Sí se podría hacer más. Pero eso podría ser un ejercicio, entonces mejor lo dejo a su consideración. Y voy a hacer lo mismo, pero ahora con el vector de efectos de Coriolis. Y lo mismo con el vector de gravedad. Entonces también este tiene menos elementos.
Y el vector de gravedad pues simplemente se hace más pequeño. Entonces con esto pues tendríamos el modelo cinemático inercial. Faltarían otros elementos para agregárselos, pero eso sería ya hacerlo en clase, completar el modelo, agregándole efectos de fuerzas externas sobre el efector final y vectores o agregarle pares por diferentes efectos. Entonces sé que esto todavía no les dice mucho, pero cuando menos ya tenemos una herramienta, o yo tengo ya una plantilla para seguir haciendo mis análisis, y ustedes ya tienen una plantilla para los siguientes ejercicios que yo les deje. Entonces, este programa todavía no está terminado porque no está totalmente documentado, pero se los puedo pasar posteriormente. Entonces, con esto termino el desarrollo cuando menos del cálculo de la dinámica, como se los había prometido, hacerlos por MATLAB, utilizando la herramienta. Podrían reproducirlo tal vez en matemática y hacer una comparación. Pero prácticamente el tiempo que hay que dedicarle para programarlo sí es considerable. Entonces, un ejercicio similar, pues es su segundo examen parcial, desarrollar todas estas ecuaciones de un modelo similar, utilizando ya sea MATLAB, Wolfram Matemática, y si tienen el acceso a MATCAD, o a las herramientas simbólicas de Python, pero me parece que no tienen tanto poder. Entonces, por el momento es todo. Termino la segunda parte, con esto concluyo este elemento. Cualquier duda la pueden llegar a hacer en clase, y si hay alguien que lo está viendo, nada más para completar esta parte, pues espero que les sirva.